Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal. Más allá de todo, más allá del género, más allá del bien y del mal. Transpersonal. Es un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. 8ymedia.com. Yo me olfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes. Transpersonal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. 8ymedia.com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Transpersonal. ¡Bravo! Gracias por estar con nosotros nuevamente hoy, viernes 2 de marzo. Quiero mandarle un beso a mi mamá porque hoy es su cumpleaños. ¡Ay, happy birthday! Así es. Happy birthday, Constanza. Constanza, gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos a esta Kitzila. En una Kitzila, claro. Una Kitzila. Hola, Momsila Claudia. Hola, Jaime. Hola, Jaime. Bien, gracias. Gracias, Manuel, en los controles. Yo soy Jaime Lugo. Esto es Transpersonal como cada viernes. Y hoy que esto está grabado especialmente para ustedes, y recuerden que lo grabamos porque como nos estamos cambiando de casa y de cabina, entonces ahorita debe estar todo en pleno proceso de mudanza para que a partir del próximo viernes ya regresemos con ustedes en vivo y estemos estrenando y con temas que sean pues de mucha relevancia. Recuerden que esto lo pueden escuchar por 8ymedia.com o ahorita que nos están viendo por Facebook Live, y si quieren checarse el podcast del programa lo pueden hacer en la misma página de 8ymedia Transpersonal o a través de TuneIn Radio o de iTunes Transpersonal. ¿Y redes, Claudia? Claudia Lor, locutora, Instagram, Twitter, Facebook. Me encuentran en mi página personal jaimelugo.com o en Facebook como Sanación Emocional Jaime Lugo o en mi perfil Jaime Lugo. Perfectísimo, y comenzamos. Dice: estoy a punto de ahogarme con tanto. Llevo desde hace años siendo el soporte de mi familia, siendo familia, padres y hermanos. Mis padres no tengo ningún problema, con mis hermanos cada vez las cosas se ponen más complejas y para mí ya es un tema que se sale de mis manos. Mis hermanos, lejos de ser agradecidos, son cada día más malagradecidos y no solo exigen más en cuanto a dinero y cosas, sienten que merecen todo a pesar de ser hombres adultos, incluso más mayores que yo. El tema aquí es que han puesto en riesgo algunas cosas. Uno de plano hasta me robó para darle cosas a su novia, en fin. Sobre ellos sé que tengo que alejarme y espero pronto encuentre la manera, pero ahora estoy aprendiendo a dejar ir. Y ahora lo que pido es consejos sobre el perdón. Tengo mucho rencor y mucho coraje. ¿Algún libro, alguna terapia o algo sobre el perdón, sobre dejar ir, algo que me ayude? Pues estoy a 2 del colapso y no quiero guardar esto. Gracias por leer. Los escucho. Bueno, gracias a ti. Vamos a comenzar como en el orden. Conforme tú dices que te quieres enfocar en el perdón, yo primero te iba a decir, bueno, ¿qué pasa con todo ese asunto familiar? Creo que lo tienes claro, pero estás en un proceso en el que dices, sé lo que tengo que hacer, pero todavía no sé cómo. Como algo muy breve, yo lo que te puedo decir por la experiencia propia y las cosas del consultorio y los demás casos, es que generalmente las cosas suceden cuando las haces. O sea, pocas veces se presenta la oportunidad y de pronto resulta que ya lo puedes hacer porque hubo alguna ayuda externa. Generalmente la vía más concreta es que las cosas suceden hasta que uno literalmente las hace. Y ya cuando las llevas a cabo es cuando te das cuenta que ahí estaba el poder de realizarlo y de cambiar y de transformar tu situación. En cuanto a lo que comentas, Momsila, con tu familia, digo, si ya lo tienes claro y si no, considéralo, y eso lo ven mucho, por ejemplo, en las constelaciones familiares, que uno ocupa un lugar que no tiene y rompe el orden familiar. Si los demás lo están haciendo, pero tú colaboras en ello, por ejemplo,
con hijos que de pronto nos podemos parentalizar, es decir, nos convertimos en padres de nuestros padres. Es un lugar que no nos corresponde. Una cosa es cuidar a nuestros padres y empezar a ayudarlos, y otra cosa es convertirnos en sus padres, porque eso además inmediatamente nos coloca a nosotros como huérfanos. El caso tuyo dices que es con tus hermanos, y parece que estás hablando de gente adulta y además de varones, y dices yo soy el soporte de mi familia. Todo está en el soporte, o sea, es decir, como que hasta cuándo vas tú a soportar eso literal. Entiendo que no es sencillo porque hay toda una configuración que te mueve y que te hace permanecer ahí, y que tú lo tienes claro a nivel consciente. Creo que lo importante es que tú te das cuenta que ya es momento de moverte. En el tema del perdón en concreto que tú estás queriendo trabajar, recuerdas que hemos hecho también programas del perdón. Te recomiendo que busques el podcast de Transpersonal, en donde hay un programa dedicado al perdón, y si no, también ahorita en los comentarios te lo vamos a poner, o te puedo pasar el link para que lo postes ahí en el comentario de Momzilla. Claro, fueron programas de diciembre, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Y aparte de que te podemos compartir eso, yo, la forma en la que trabajo el perdón, al menos en terapia, no es algo que tenga que ver directamente con las demás personas. El perdón como un concepto que uno, y esto va para toda la gente que tenga un rollo con el perdón por la situación familiar, o por una cosa de pareja, o por una traición de negocios, o por cualquier asunto, el perdón normalmente se maneja como algo que yo tengo que dar al otro para yo estar tranquilo. Y es que ya una vez que tenemos nosotros esa herida que ha causado nuestra relación con otras personas, o que te han venido a hacer otras personas deliberadamente, lo que tenemos que hacer es decir, yo ya tengo un daño, ¿qué voy a hacer con él? Yo no voy a dejar en manos de perdonar a otra persona el hecho de que en mí se componga la situación interna. Tengo que, el perdón en esta ruta que yo te estoy proponiendo es trabajar directamente en mi herida. Yo cuando trabajo mi herida y me doy cuenta de qué tanto yo participé y fui corresponsable en lo que sucedió, me doy cuenta que puedo sanar a través del dolor que me está causando esta circunstancia, porque perdonar y sanar no significa un proceso agradable, tal cual, sino es con todo y el dolor, con todo y lo malo que esto me haga sentir, y con todo lo que a mí me quede como rencor con las otras personas. Yo tengo que hacer una autoevaluación y reflexionar acerca de mi posición en esa circunstancia dolorosa, y desde luego darle sentido y utilidad viendo qué cambios voy a hacer al respecto. No solo quedarme en el nivel de la reflexión y de que creo que tengo que hacer un cambio. Tengo que tomar medidas al respecto, como te decía al principio, hacer las cosas para que sucedan. O sea, no solo quedarme en el nivel de pensamiento, o de oración y de meditación, o de lamentación. Entonces ya una vez que sé que tengo que ver yo en eso, me doy cuenta, te lo estoy haciendo muy acotado, porque es un proceso también más intenso, me doy cuenta que cuando yo estoy conforme conmigo mismo y me autosané, a veces ni siquiera es tanto que yo tenga que llegar con las otras personas y decir que las perdono. Porque el daño que a mí me ha causado esa relación tóxica con la familia, yo lo tengo trabajado en mí. No lo tengo dependiendo de que si mi familia agarró la onda o no, o de que el día que yo les dije el perdón verbalmente de dientes para afuera, mágicamente en mí algo mejoró. Sino que hago un trabajo personal que puede empezar hasta por recriminarme, por culparme, por sentirme mal conmigo misma, por decir que yo tuve la culpa, porque todos se aprovecharon de mí, al contrario, hacerme víctima, y entonces todos se aprovecharon de la situación, abusaron de mí, o la vida es muy injusta conmigo, me tocó ser así dentro de esta familia. Todo eso empezar a hacer un proceso para reflexionar, el cual también preguntabas, yo te ofrezco el servicio, ¿no? La atención terapéutica. Me puedes encontrar página jaimelugo.com, o comunicarte conmigo 55 18 18 81 87, mi teléfono. Y lo hago más que por comercial, porque estás pidiendo ayuda y estás preguntando qué tipo de terapia se puede manejar. Entonces lo puedes hacer de esa manera. Puedes buscar también como documentación. Es relativamente fácil encontrar en internet información en donde se hable del perdón, pero si quieres puedes consultar también como qué tipo de lecturas encuentras, y más bien de las dudas que te salgan ahí, volver a escribirnos para plantear las dudas que te surjan. Pero es la invitación que yo te hago. Aparte de revisar tu posición en el sistema familiar y saber que tienes una posición que no te corresponde y que aceptaste y que ejerciste, la única que se puede mover de ahí eres tú, porque como buen soporte, el día que te quites, los demás se van a caer y te van a recriminar y te van a echar la culpa y te van a hacer sentir mal,
pero ahí te vas a dar cuenta de qué tanto estabas soportando para que el día que te muevas todo se desestabilice y te va a doler y te vas a sentir culpable. Pero el reto va a ser que trabajar con eso, cómo a pesar de tomar una decisión correcta, todo lo que suceda a tu alrededor te puede hacer sentir que hiciste mal. Ese es el reto a trabajar. Ese es el reto, y vaya reto. Así es. Vamos con otro, ¿te le parece? Me parece. Apenas supe del caso de un hombre que andaba con 3 y las engañaba o estafaba. Y felices los 4. Sí, a todas. Y es que su target eran las mujeres divorciadas con hijos. Primero pensé que mensas, como no lo vieron. Pero después caí en cuenta que cuando pasas por un divorcio y cuando además hubo infidelidad, quedas con la autoestima tan lastimada que eres presa fácil para gente así. La pregunta es, ¿cómo se le hace? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se logra volver a sentir cómoda para salir con alguien? Qué interesante, porque además cuando dices que quedas con la autoestima dañada, yo diría que más bien la autoestima no está bien desde el principio para haber caído en una situación así. Tampoco es, o sea, no podemos decir es tu culpa por andar mal de autoestima. Pues la autoestima está como está y viene una crisis a ponértela, a hacerlo patente para que tú te des cuenta de lo que tienes que trabajar. Es importante darnos cuenta y por eso la relevancia de que exista comunidades como ustedes en Momzilla, porque cuando me hablan de estos casos de mujeres divorciadas con hijos, es que es muy fácil que además con ese quebrantamiento que hubo después de un rompimiento y de la infidelidad, llegue un Don Juan y las tome totalmente vulnerables. Porque cualquiera queda vulnerable después de una ruptura y de un divorcio. Sin embargo, no es lo mismo la vulnerabilidad de un hombre a la de una mujer que se queda con los hijos en una sociedad en donde generalmente se le ve como ¿y qué vas a hacer ahora que no tienes marido? O vas a tener que trabajar, o si ya trabajabas, pero aparte vas a tener que ocuparte tú sola de la casa. Eso nos hace pensar que de pronto, ¿cuál es el papel que hemos tenido los hombres aquí? Nada más de procreadores y de dar lana. Ese es el pleito de toda la vida, ¿no? Que el hombre no se involucre emocionalmente de una manera consciente y que siempre tiene este papel de, que también es un estereotipo, porque no todos somos así, de llegar y decir, pues yo aquí mando y yo aquí doy las órdenes y tú estás para cuidar la casa. Eso viene de una idea muy primitiva, ¿no? De que la mujer se quedaba a hacer el sostén del hogar y el hombre, y de cultivar y demás, y que el hombre salía a cazar y regresaba y era como la figura fuerte. Pero a veces hay que revisar el concepto de fuerza y de poder, porque la mujer guarda un poder inmenso, tanto que creo que son más los casos de las mujeres que tienen que salir adelante después de un divorcio, con todo y que reciban pensión o no, porque todo fuera como tener nada más el dinero, y tienen mucho más, a lo que me refiero es que una mujer tiene mucho más que reconstruir después de un proceso así que un hombre, por cómo es la cuestión cultural. La mujer tiene como 2 toneladas más de escombros que un hombre que retirar, después de una situación así. Dicen que cuando te divorcias te quitas, en mi caso, 80 kilos de encima, pero son 80 kilos de 1000 cosas, de emociones contenidas, de frustraciones. Es que es peso muerto, ¿no? Es peso Entonces muerto, es como, claro. ay, no me digas que son 80 porque parecen 180. Y al final, cuando te quedas sola con los hijos, esta reconstrucción, ¿no? Sí te lleva mucho más tiempo, porque además tienes muchos más miedos. No solo es el tuyo. No. Es también, tengo que proteger a esta criatura de lo que venga, de otra ruptura, porque también les duele el corazón, porque también lo sienten. Sí, entonces, están como la humedad, se les está transminando todo lo que sucede, más que todo lo que les digan. Es toda una sensación. Cuando viene una separación o un divorcio, sí, en efecto, la mujer lleva como el peso más fuerte y de reconstrucción y demás, pero me preguntaba otra, ¿cómo se le hace para que entonces también, ya dijimos, de la pareja tendríamos que reconstruirnos, ver qué es lo que tenemos? Pero nos decía cómo ver esa parte de la autoestima, ¿no? Cuando queda... Ver todo esto de autoestima. Sí. No, la parte donde, ¿cómo puedo prevenir para que mis hijos no lo tomen como chantaje, como se aprovechen de esta ruptura de papá y mamá, y entonces yo necesito como Kitsilo, que toda tu atención, pero además que me compres más, pero además que tapes con otras cosas esta ausencia de papá, o tu ausencia porque ahora te tuviste que ir a trabajar, y que empiecen a manipular a su conveniencia, obviamente,
la situación. Llámese un niño de 6 meses o un niño de 3 años, sí, o sea, uno de 20. Que no empiecen a seguir la ruta que el adulto mismo le está mostrando en las circunstancias y cómo están sucediendo, ¿no? Exacto. Antes quisiera decir, al final de este comentario ella decía mucho de cómo le hago para que cómo se le hace después de ese proceso, ¿no? Sí. Que el autoestima queda como dañada, rota. Es importante, desde luego, como les decía, saber que algo había ya con el proceso de autoestima antes de caer en esta crisis. Porque con una autoestima, con un amor propio sano, literal, de entrada ni siquiera es difícil que caigas en estas circunstancias con este tipo de gente que quiere llegar a agarrarte vulnerable. Ahora, hay de todo, ¿no? Las experiencias son para aprender, pero desde luego el proceso terapéutico es indispensable. Como lo hemos dicho en otros programas, es muy importante hablar de lo que te está pasando, es muy importante estar en grupos como estos, en donde puedan compartir sus experiencias, pero para atravesarlo de una forma mucho más efectiva y de raíz, siempre están los procesos terapéuticos, o los cursos, o los talleres, o todo eso que les haga recuperar ese poder, no que han perdido, sino que enterraron por alguna circunstancia, y que sobre todo tomen en cuenta que todo esto responde a una situación de creencias del inconsciente familiar, de patrones, de ver el espejo, que fue para mí ese cuate que se me acercó y nada más se aprovechó de mí. Si estoy yo a gusto con este tipo de parejas, porque a lo mejor me agarró tan vulnerable que me está dando el apapacho que necesito, yo me imagino que a estas mujeres que les pasa esto, las han de agarrar mucho también por la parte sexual. Que llega una persona que de pronto les ofrece el apapacho, la caricia, la buena cama, la compañía, todo esto que además volver necesitan. A sentirnos mujeres, porque sí. Perdimos, o sea, después de un matrimonio, la rutina, los hijos, la casa, el marido, lo que sea, te descuidas muchísimo como mujer. Y un punto así como común en todas las que de pronto nos divorciamos es, y ya salimos o queremos salir del hoyo, sí. Es me voy a arreglar y me voy al gimnasio y me voy a volver a sentir bonita. Y entonces cuando llega el patán y te dice, no, si estás bien bonita. Ay, no, pero ¿cómo te dejó tu marido siendo todo un monumento de mujer? Obviamente caemos, pero mira, redonditas. Sí. ¿No? Porque alguien que nos está viendo como mujeres y no como la esposa o la mamá. Y aquí los 3 comentarios serían: está muy bien que retomen desde ahí y digan, pues ahora sí me voy a poner súper sabrosa y súper bien y voy a reconstruir, pero está bien hacerlo por fuera, pero de verdad tomen un proceso que sea para sanar el interior. Y recuerden que aquí cuando hablamos de sanación es de a completar lo que no quedó integral desde un momento, es qué me ha faltado procesar, qué me ha faltado llorar, qué me ha faltado despotricar, para que yo pueda sanar, literal como si fuera un barro. Y dices, no ha sanado porque no le ha salido toda la pus, no le ha terminado de salir la cochinada, no ha terminado de cicatrizar. Sanar no es llegar a curar mágicamente, es darle proceso a ese dolor que faltó por sacar. Entonces, trabajar eso junto con lo de también ir al gimnasio y ponerse más guapas, pero para que sea integral, porque si no, van al gym, se ponen súper guapas, conocen más gente, pero con el terreno tal cual como quedó interno desde la vez que tuvieron esa crisis. Entonces van a ser, la única diferencia es que ahora mujeres con la misma circunstancia de abuso, pero guapas, o más guapas que antes. Oye. Y es como de, mira, antes sufría, pero no se veía tan bien, ahora sufre, pero está se guapa. ve guapísima. Entonces, y la otra era, que los hijos, pero antes okay, de que los hijos. Pero algo también que, bueno, yo en mi experiencia me di cuenta es que, ¿por qué dejamos esta parte de limpieza y de sanación y de gimnasio y de quererme hasta que ya viene la ruptura? Okay. Creo que sería también mucho más sano. Ajá. Y menos doloroso ser mujeres completas aún estando en un matrimonio, ¿no? Antes de llegar a este divorcio. Ya si llega el divorcio y demás, ya vengo ya preparada, fuerte y sé quién soy. Sí. La mayoría de nosotros, cuando decimos sí frente al altar, a los 3 días nos olvidamos como de esta parte de tengo que ser completa para mí. Entonces estaría padre un antes. Sí, creo que lo que dices responde a que evidentemente por las cuestiones culturales la mujer no es educada así.
Y entonces resulta que vienen estas crisis para darte la oportunidad de que digas, se me olvidó o nunca supe que yo tenía que estar más trabajadita y conociéndome mucho más y mejor a mí misma y con una autoestima y un amor propio súper sanos y elevados antes de empezar a ver con quién me relaciono y con quién establezco una familia. Entonces es una oportunidad que a veces la vida no te la da. Tu propia familia es algo que desconoces, como cuando entras a un trabajo y dices, me están pidiendo que haga esto para crecer y yo no supe hacerlo porque no me lo enseñaron en la escuela y me doy cuenta de que tengo que tomar un curso de capacitación externo que me va a costar porque no le entiendo, porque no estoy acostumbrado, porque no tengo las herramientas, porque me pone bajo estrés, porque de eso depende mi trabajo y de que me den un aumento y de que me vaya mejor. En esto es lo mismo, no se me capacitó para eso como mujer en esta sociedad, entonces me doy cuenta a través de un reto que se me pone enfrente, que además me duele, me estresa, me tensa, me desanima, pero al mismo tiempo es la oportunidad de tomarla para así hacer lo que mi familia no me enseñó y quitarme esa venda de los ojos y todas estas etiquetas que eran como mi ropa, ama de casa, mamá, y el día que se las quitan, pues quedan encueradas y quieren salir a sí, claro, sin las etiquetas y a echarle vuelo. Cuando te das cuenta que solo eran etiquetas y que de repente ya perdemos el sentido y hablamos de la personalidad y cómo se construye, y de pronto tu personalidad es contadora, ama de casa, esposa, madre, cómplice, compañera, amante, hija, hermana, y hasta ahí llega el nivel de personalidad cuando uno les pregunta a ustedes quiénes son. Y entonces se dan cuenta de que están contestando con puros roles, con puras profesiones, con puros oficios, con puro, si soy mamá, si soy esposa, la etiqueta de la mujer divorciada. Qué difícil ha de ser poder quitarse para ustedes mismas la etiqueta de mujer divorciada. Es que es la cosa más espantosa. Yo perdí, bueno, así te la pongo, en la escuela de mi hija, me dejaron de hablar en el momento que yo me divorcié. ¿Y eso fue en 1956 o cómo? No, bueno, hubiera sido y lo hubiera entendido en tiempo de mi abuela. Creo que todas esas mujeres no estaban en Momsila. No, por supuesto que no, porque en Momsila tenemos el no vamos a linchar y respetamos la vida y crianza ajena. Pero, ¿sabes qué? No, y además es este mood de está divorciada, está buscando hombre. Entonces cuido al mío. ¡Qué barbaridad! Está horrible, sí, yo lo sé. Sí, yo no pensaría que aunque estamos en 2018 y eso haya pasado en 2015, o lo que sea, qué interesante ver que todo eso traspasa las décadas, los siglos, la modernidad, la ideología, que podemos estar en una ciudad en donde podemos ver a dos mujeres casadas adoptando y al mismo tiempo una sociedad que todavía denigra a una mujer que se divorció de un hombre. Son como unos contrastes impresionante. Y esto que comentabas hace rato de la administradora de Momsila, ¿no? Que quiere hacerlo del orden del caos. Y me suena a esto que acabo de decir, que es como podemos vivir dentro de un mismo contraste, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, que no precisamente se traduce en hombre y mujer, sino lo femenino y lo masculino dentro de ti misma, sí, claro. Lo femenino y lo masculino dentro de mí mismo. Y es delicioso para mí estar hablando de esto porque habla de que más allá de entrar en neurosis, como lo plantearía la psicología ortodoxa, es qué hago en un mundo en donde estoy en el cielo y en el infierno, y a la derecha y a la izquierda y adentro y afuera, entre lo masculino y lo femenino, entre el amor y el desamor. ¿Cómo me puedo yo mover en todo eso, más allá de estarle poniendo etiquetas y haciendo como que no existe lo que no me gusta? Entonces, con los hijos, esta parte de decir, ¿cómo puedo hacer para que no tomen ventaja a su favor con lo que está sucediendo? Hay varios puntos de vista en esto. Hay muchos especialistas, por ejemplo, que dicen, como haya sido, en este caso, el papá o la mamá, si fueron de lo peor o lo que sea, siempre tenemos la responsabilidad, como la parte que se queda con los hijos, de decir lo bueno que tiene esa pareja también, porque al final, más allá, tenemos que hacer a un lado lo que nuestra herida con la pareja, y tenemos que hacer con nuestro hijo y nuestra hija, decirle, tú tienes un padre y tienes una madre que sí se fue, pero en vez de decir es que tu papá nos dejó porque es esto y esto y esto y esto, o por eso nos separamos, es decir,
Es una persona que no supo manejar esta circunstancia y con las herramientas que tuvo actuó de esta manera y así lo resolvió, y desgraciadamente eso no fue lo mejor para nosotros. Pero es una persona que no pudo tener un manejo adecuado como nosotros hubiéramos querido en este momento, y no está lo suficientemente cerca de ti como a ti te gustaría tener a tu papá o a tu mamá. Pero tú tienes una parte que es, en este caso vamos a suponer que eres tú. Tú tienes una parte, o la persona que nos escribió, una parte que es tu papá que no está, pero que no está porque no te quiera, simplemente no tiene las herramientas para darse cuenta del compromiso que implicaba tener un hijo o una hija. Por lo tanto, tú sí fuiste deseada, tú sí fuiste bien recibida, pero tú no eres responsable de lo que nosotros como adultos no hayamos podido hacer. Okay. Entonces, sí hay que ser muy claros en decir, evidentemente tú ahorita estás conmigo, yo no sé si vas a volver a ver a tu papá o no, o los problemas que tenemos nosotros, hay que tener en cuenta que aunque tratemos de ocultárselos a los hijos, ellos se van a dar cuenta. Ellos saben esa energía, y eso lo vemos cuando crecen y empiezan a tener sus propias parejas, y dices, pues ¿de dónde aprendió eso si los problemas en la casa nunca los vio? ¿No? Pero por supuesto, no, pero que con los el vio tercer ojo sí los vio. Claro. Entonces, es importante, creo que no ocultar las cosas, y además tener bien claro con los hijos de decir, tú eres hijo y tienes padres, y los padres tenemos problemas y eso te va a doler, pero tú nunca vas a dejar de tener a tus dos padres por más que se separen o tengas problemas, y sobre todo lo que está sucediendo aquí no tiene nada que ver con que tú tienes obligaciones y tienes privilegios, y con que los dos vamos a seguir formándote como padres, aunque estemos separados y aunque cada quien tenga una pareja nueva. Eso no quita que tú puedas empezar a chantajear porque los dos te amamos. Pero es un trabajo que, si te fijas, tienen que hacer como pareja antes. Y que, exacto. O sea, es un trabajo que tienes que hacer en pareja, y que papá y mamá tienen que estar en la misma línea. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos provoca el chantaje o la manipulación? Como ahorita está el término de hasta los procesos legales de la alienación parental. Porque empiezan a poner como al niño, a la niña en contra del otro, y entonces y lo usan como medio de cambio. Lo usan, exactamente. Aquí es importante recurrir, como siempre, a la ayuda profesional para sus hijos, para que haya una persona externa que pueda explicarles lo que está pasando, sin un afán de decir, aquí el malo o la mala es tu mamá porque te está hablando mal de la otra persona y la víctima es el otro. Explicar que la pareja, que son sus padres, están pasando por un proceso que no están sabiendo manejar de la mejor manera, pero que están entrando por lo mismo en una etapa en la que, ¿sabes qué? Te están tomando a lo mejor como un trofeo, y los dos te quieren tanto que están pugnando por hacerse daño a través de ti. Pero tú debes tener muy claro que son dos personas que están actuando por su cuenta. Y debes ser paciente para saber que tú tienes a tus padres. Pero creo que sí es importante que entre un tercer participante, un externo. O sea, terapia para los niños. Sí, terapia para los niños. Es como... Es indispensable, porque en estos procesos ellos suelen atravesarlos como pueden, y como menores lo guardan en el inconsciente porque no tienen lo suficiente para soportarlo emocionalmente. Y porque al final, si ellos entran en una dicotomía entre lo que dice papá y lo que dice mamá. Y luego lo que vivo yo. Y ahí es cuando entran entonces a empezar a usar como armas. Okay. Dependiendo quién me dé la mejor versión y quién me vibre más de que tiene la culpa y quién es el malo o la mala. Y mucho es quién me cubre mis necesidades afectivas con dinero. Sí, porque yo he tenido casos en el consultorio en donde después de años de divorcio y siendo los hijos mayores de edad y viviendo con la mamá que es la proveedora y la buena onda y todo eso, en este caso el papá, que era el que pasaba, no se crean que mucho dinero porque había, pero para castigar a la mamá pasaba poco dinero a la casa. Okay. Y conforme empezaron a crecer y a ser adolescentes, se los empezó a ganar con el dinero. Y entonces el infierno de esta mujer era decir, yo estoy encargándome de todo aquí en la casa y estoy viviendo con 3 hijos para los cuales yo soy el demonio. Claro. Porque cada fin de semana que se van con el papá sí les da todo lo que ellos quieren, pero cuando se vienen conmigo se encarga de dar menos dinero para que a mí me vean como a la que no le alcanza. Ay, bueno, pero aparte, espérate, que ya sabes que siempre me proyecto, ¿no? No necesitas llegar a la adolescencia. Desde los 6 años, claro, cada fin de semana, y las que son mamás divorciadas, no me pueden dejar mentir porque sé que pasa en muchos lugares. Cada lunes tienes que volver a empezar, desde reglas para sentarte en la comida,
¿sabes? Claro, porque vienen como distorsionados de la dinámica del Vienen fin de semana. revolucionados, y entonces papá no te regaña, te tocó el fin de semana con papá, y entonces ese fin de semana papá no te regaña, papá no hace tarea contigo, papá no te pide que tiendas la cama, papá no te pide que seas ordenado, y entonces llegas a casa con mamá y mamá es la bruja. Porque mamá es la que me dice que tengo que ordenar, que baje los codos de la mesa, que coma bien. Con papá como pizza, con mamá como brócoli. Y entonces guácala estar con mamá. Y que además, pues sí, es de Y lo yo más compito con él. porque también en una familia sana, no, el papel masculino tiende más a ser la parte que pone los límites, que no está esta parte de la mamá que dice, ya cuando va en serio, no, pues ahora sí le voy a decir a tu papá, porque él sí es el que contiene más y castiga, ¿no? Yo soy más la que comprende, la que abraza, pero también guía, que esto está como supuestamente preestablecido por la naturaleza, pero bueno, ahorita estamos viendo donde tienen que tomar todos los roles una sola persona, pero sí, yo entiendo, debe ser una situación, lo es, una sensación totalmente de injusticia y como una batalla constante en donde avanzas 3 escalones en la semana y llegan con 2 retrocedidos del fin de semana. Exacto. Entonces, por eso creo que la relevancia de que haya una tercera persona que entre a trabajar con el menor es muy grande, es muy importante que lo hagan. Ahora, si no hay la posibilidad o simplemente no lo van a hacer, como protagonistas de esa circunstancia, en este caso las mamás, las momsilas, lo que pueden hacer es que les quede bien claro que nunca van a lograr hacer el 100%, porque si no van a entrar en neurosis y en sufrimiento y en querer controlar la circunstancia. Ustedes, por más que el hijo viva con ustedes y que ustedes se encarguen y que haya un padre que ya no está y demás, ustedes son el 50% de esa procreación. Entonces tienen que hacer su 50% con todas las herramientas que tengan de autoconocimiento, de autoestima, de hablar claro, de proteger a los hijos, pero de no ser permisivas con ese afán de que quiero que esté bien y entonces le voy a decir que sí a todo y tengo que ser totalmente buena con él o con ella, porque las mujeres suelen entrar en un conflicto que son siempre buenas, hacer lo bueno y no lo correcto. Entonces corte a señora de 60 años con su hijo de 35 que no trabaja porque la señora dice, pobrecito, mi bebé se cansa, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir a trabajar 12 horas? Mejor luego yo. Y ese hijo se va a encontrar como pareja una mujer como esa mamá. Oye, somos las mamás. Bueno, es verdad que buscamos como pareja a nuestro papá o a nuestra mamá. Es verdad, sobre todo cuando hay una carencia fuerte o incluso cuando la figura es muy fuerte y muy presente. Okay. Uno sale a buscar un poco más de eso que tuvo, algo que se parezca mucho a ese primer hombre o mujer que conocimos en nuestra vida, que nos presentó al mundo y con el cual conocimos lo que era cubrir nuestras necesidades y sentirnos amados. Y entonces, por ejemplo, todos estos hijos de papás divorciados que hoy es una generación muy, muy grande, van encaminados a buscar ausencia, o al contrario, nos vamos a reagrupar otra vez y vamos a buscar el familia. Yo diría que más allá de la etiqueta del divorcio, si se trabaja de una forma, como les decía, sana, coherente y bien transparente con los hijos, se van a dar cuenta, van a partir más bien de un divorcio, de que cuando sea necesaria una separación se tiene que hacer de la manera sana. Okay. Y de siempre evitar que llegue a consecuencias donde ya la autoestima quede por los suelos. Por eso, más allá de la etiqueta del divorcio, lo importante es trabajar con la experiencia de cómo se transita por la vivencia del divorcio, para que el hijo, en vez de que darle la etiqueta de la separación como algo traumático, diga, yo tengo una enseñanza con mis padres de que ante una situación a veces lo mejor es separar los caminos, hacer un espacio, pero no por eso perder la armonía como familia con los hijos. Okay, entonces claro. Es cómo se viva, más que lo que suceda en sí, es qué haces con eso. Y entonces hay figuras, hay mujeres, por ejemplo, que tienen la figura paterna hasta el hueso, y no me dejarán mentir, el esposo hasta se llama igual que el papá. Sí. Podrán llamarse coincidencias, pero luego resulta que actúa igual que el papá, luego resulta que tiene las mismas mañas que el papá, luego resulta que trata igual que su papá trataba a su mamá, y luego, no conforme con eso, tienen un hijo y le repiten el nombre del abuelo y del esposo.
Entonces todo es el mismo patrón, la misma cadenita. Sí, no me gustaría decir que es como una regla, como una ley, pero vemos que sí hay una tendencia muy fuerte a que esto se repita, ¿no? Los hombres que tienen una mamá que es como muy de hacer lo bueno en vez de lo correcto y muy sofocante a veces, y hasta pareciera que es como me choca mi mamá y pareciera que no quiero a mi mamá, ya sabes, estos hombres que les choca a su mamá absorbente y que se casan con una que se parece mucho a su mamá. Entonces es delirante ver esos casos. Yo creo que por eso a veces me dicen que soy medio cruel, pero yo lo veo y es como me fascina ver, no porque me dé gusto por las crisis por las que pasa la gente, pero me da gusto verlo porque digo, está pasando y quiere decir que no es un mito y quiere decir que entonces lo que sabemos que tiene que pasar para que se resuelva puede funcionar. Claro. Como cuando ya detectas y se está pasando esto, entonces ya sabemos por dónde hay que ir, porque ya vi que es el patrón con la mamá, ¿no? Es fascinante autoobservarnos y autoconocernos, y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Por eso también está la invitación abierta. En abril va a haber un taller, sobre todo enfocado más a lo de la pareja. Es sanando mi forma de relacionarme en pareja. Ojo, sanando mi forma de relacionarme en pareja. No voy a llevar a mi pareja para que juntos nos enseñen a estar mejor. Se puede tomar en pareja, sí, pero lo preferible es que ahí hagan como que no se conozcan, pero es un trabajo terapéutico individual para sanar la forma en la que yo me relaciono, en donde vamos a tratar del inconsciente, de la sombra, del alma, del ego, temas como la infidelidad, integrando la espiritualidad, desmitificándola. Y va a ser el 21 de abril, pero como todavía falta mucho, apenas estamos en proceso de planeación, pero ya tenemos la fecha y el lugar en la Ciudad de México, para que si les interesa vayan dejando su correo electrónico y nosotros les podamos hacer llegar la información. Va a ser 4 horas en sábado, pero como no estoy encargando yo de todo, entonces tengo que esperar a que me digan que está todo para soltárselos, pero ya pueden empezar a manifestar su interés para tomarlos en cuenta, porque el cupo es limitado, como en toda la vida, es limitado, menos el alma y el amor. Y el amor, y todo lo que tenga que ver con estos temas, pues siempre es importante, y es la invitación porque es importante trabajar con nosotros en todos estos temas para que podamos relacionarnos sanamente. Y sabes que con los hijos a través de una ruptura, porque además en este tipo de sesiones yo lo que hago mucho es que aunque se preestablezca un tema del taller, que es como una clase integral, es que peloteemos lo que ustedes llevan en ese momento. Un grupo siempre trae cosas distintas y se configura específicamente para algo. Entonces trabajamos no con un tema de que yo me pare y diga vamos a hablar de esto porque de esto se trata el taller. Vamos a tratar estos temas con respecto a lo que a ustedes les está pasando. Entonces el chiste es que salgan de ahí con herramientas para su vida. Ok, oye, que hablemos de las suegras. Y algo que me está ahorita, que me llamó la atención es, si mi pareja busca en mí alguien como su mamá, que yo tengo una suegra maravillosa, súper linda, educada, tierna, amorosa, pero imagínate que encuentro locutora, ay no, habla muchísimo y tampoco tiene tiroides, Okay. Sí, está cañón, Okay. Pero imagínate que, y yo amo a mi suegra tanto como me amo a mí. Ajá. Pero ¿qué tal si mi suegra es una bruja maldita que está metida en mi casa todo el tiempo, vive con nosotros, no nos deja hacer nada, está al pendiente de mi marido, ¿no? Ese es un espejo mío, ¿así soy yo? Ese es un espejo, fíjate, hablábamos en el programa del espejo de que no precisamente tiene que ser como tú, pero sí puede tener una esencia parecida a la tuya. Ajá. Y alguna vez, creo que era un programa que estaba yo con Lili, que no habías venido tú, Okay. Que hablábamos de estas suegras que a veces se quejan mucho las nueras, que es como mi suegra es una controladora. Ajá. Pero yo me he dado cuenta que el perfil de estas personas que se quejan de la suegra controladora es porque son mujeres que son muy controladoras y, como decíamos en el programa pasado, no te están dejando ejercer tu control. Más allá de que esta es mi familia, yo tengo que establecer mis límites y demás, eso habla de que si hay una suegra que se mete de más en tu relación es porque hay que revisar que tú estás con una pareja cuya madre se le está permitiendo hacer eso, está acostumbrada a hacerlo así. Entonces hay una
como una polémica y un debate cuando dicen, pero es que el límite se lo tengo que poner yo a mi suegra, y hay otras mujeres que dicen, es que yo hablé con mi esposo para que le ponga un límite a su mamá. Sí, ¿cuál es el camino? De entrada podemos decirle a las suegras, no se metan, ustedes que están por ahí son suegras, no se estén metiendo, porque si no alguien les va a poner un alto probablemente. Yo creo que aquí cuando se hace la cuestión personal, lo ideal sí es agarrarlo de manera frontal y decir, señora, yo tengo una relación con su hijo, pero aguas, tomando en cuenta, y es que aquí es donde la gente se empieza a jalonear y se me echan para atrás. Dices, si tú como mujer estás teniendo ya la necesidad, estás teniendo que ir a hablar con tu suegra para que no se meta, entonces ya es como, ¿y tu esposo? De repente es como un niño y sus dos mamás se están arreglando para ver quién va a controlar más. Y el niño, no, pues se fue a trabajar. O sea, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que no sabe poner límites con su mamá? ¿Dónde está el hombre que no pone límites tampoco con su esposa? Porque a veces es necesario que entre ambos se pongan ciertos límites. Y entonces resulta que termina el marido infantilizado, claro, en una posición de cabrón, con sus amigos diciendo, pinches viejas, ya mi mamá está loca y mi vieja igual, hay que se arreglen entre ellas. Pues es lo mismo que un escuincle jugando con sus amiguitos mientras sus dos mamás literal se están disputando y están pugnando por el poder en esa relación, que es una de la mamá con su hijo y la otra de su esposa o segunda mamá con su hijo. Entonces, como protagonistas mujeres de esa circunstancia, yo lo que les digo es, sí, cuando la suegra es un problema, eso es un espejo de con quién estoy emparejada. O sea, no se dejen llevar por la ilusión óptica de la suegra, de que la suegra es el problema. ¿Con quién me casé yo para que la señora transgreda de esta manera no nada más mi relación, la relación de su hijo conmigo? O sea, ahí hay algo que se está esquivando, que si fuera una relación sana, la señora tendría claro que no se puede meter hasta acá, no tendría yo necesidad de ponerle un alto, porque entonces el hombre es un cero a la izquierda. Y está acostumbrado a vivir entre mujeres que se meten hasta donde se pueda. Oye, ¿y cuando es un hijo con mamitis? Que yo ahorita que hablaba de eso me imagino que es un hijo con mamitis, porque a veces aunque haya esta parte de, ay, no, esta reloca ya me tiene hasta el gorro y me sofoca, cada vez que necesitan algo, sí le piden ayuda a la mamá, mamá cuídame al hijo, mamá cuídame al perro, mamá va y cuídame la casa, préstame mamá dinero. hay una comida, mamá vamos a festejar el cumpleaños de... Se me fue el micrófono. Se nos cayó el micrófono ya. El micrófono. Sí me sigo escuchando, producción. Pero sí pides que esté tu mamá ahí presente y la aprovechas para todo lo que tú necesitas. Entonces, yo ni te quiero tanto y me sofocas y me tienes hasta el gorro, porque mi figura de éxito y de superhéroe es mi papá. Okay. Entonces tú eres como la que siempre nos tienes hasta el gorro a todos, pero sí es a la que todos les pedimos todo. Entonces, es un papel bien difícil el de la suegra, porque de pronto es la más satanizada, pero de pronto también es la que está presente en todo, porque resulta que al final sí la necesitan. Sí te necesito, pero no quiero que te metas. Pues pobre señora también. A veces las tomamos como el demonio de la relación, pero esa señora tiene un background, ¿no? Claro. Que al final estamos emparentando con ella y tenemos, yo diría que hasta la responsabilidad de decir qué batallas ha librado, señora. Vamos a platicar, vamos a conocernos mejor. Hágale a la terapeuta también ahí de casual. Conozcan bien a la gente, no nada más la juzguen, porque a ustedes les puede pasar, la vida da vueltas. Claro, no, porque en algún momento vamos a ser suegros, Sí. suegras. Sí, y de pronto agarran mucho el ejemplo de yo no voy a ser como mi suegra, porque quiero que me bla, todo sea diferente y no sé qué. Pero eso no quita que de pronto te llegue una nuera o un yerno que te meta en jaque y que digas, ah, chinga, no, resulta que soy muy esto y yo no sabía, ¿no? Y es que no me parece cómo llevas tu relación, y aunque estén destruyendo a tu hijo o a tu hija, es su relación, y lo que puedes hacer es apoyar y cobijar a tu hijo y a tu hija, pero no llegar a hacerla como de referee, meterte, porque además vemos estos casos donde después ya de un revolcón de reconciliación todo está bien y tú como papá o mamá fuiste el que se peleó con el yerno, con la nuera. Claro, y luego ya no se pueden ver mientras ellos ya están Después súper resulta contentos. que no puede entrar a la casa y un día se les ocurre perdonarlo y ya vuelve a entrar a la casa como si nada. Y Ay, entonces sí, claro. nos comportamos como siempre toda la vida papás con sus hijos. Ya se peleó en la escuela, yo ya fui a armar mi desmadre y al rato ellos ya están jugando otra vez.
Cierto. Y hacemos Así tal cual. automáticos enemigos a los papás de ese niño. Cuando podemos ir a decir, oye, se pelearon, mi hijo le pegó, tu hijo le pegó al mío, pues, ¿qué onda? ¿Tú cómo manejas estas cosas? O sea, tú tienes problemas con tu hijo, con tu hija, porque yo no, y a mí me sorprendió, pero a lo mejor yo no sé, y mi hijo es súper agresivo. ¿Tú cómo lo estás haciendo? Y ya ahí le mides si estás con gente que es medio cerrada. ¿Sabes qué? Ay, nos vemos, gracias, mi hijo, con este niño no te metas, vemos qué hacemos, pero acérquense a la gente, ¿no? Tuve una en el grupo de mamás, Ajá. ¿no? Que había un niño que estaba aprendiendo a vivir, ¿no? Y pegaba. Y entonces todas las mamás, ¿no? Así, ¿cómo le pegó a mi hijo? Y se retiraron y le retiraron palabras, ¿sabes? Así de, no vamos a, es cumpleaños de fulanito, sí, pero no invites a su tanita porque... Lo excluyeron, lo que Y lo empezaron a lo que excluir. solemos hacer, más daño. Solemos hacer más daño. Y qué triste, porque digo, aparte nada más era una etapa. Sí. Lo curioso es que estas mamás después pasaron por esa etapa. Y entonces fue, Such is life. Such mi is life. hijo también pega, Sí, ¿no? Mi hijo también pega pasó y por lo esa puede etapa. hacer y es triste porque eso aplica con las suegras, con el trabajo, con las mamás, con los divorcios. Siempre vamos directamente a tú me hiciste daño y me la pagas, o tú eres de lo peor. ¿Por qué? Porque me hiciste daño y entonces yo te etiqueto y eres de lo peor. Y mucho de lo que se critica a veces con los modelos que algunos médicos ejercen en la psiquiatría y en este aspecto de salud es que automáticamente una persona está enferma, se le aísla, se le medica y todo su mundo interior y todas sus heridas que van más allá de la mente y del entendimiento y que lo trascienden y que tanto miedo nos da, se queda dormidito ahí y no hay un acompañamiento espiritual, un acompañamiento, no digamos de entendimiento, porque justo es lo que está pasando con esa gente, no alcanza a entender su vida y entran en un desorden mental, pero hay una gran emoción ahí encerrada sin poder salir adelante y adormecida. Que para muchas cosas evidentemente la clínica es indispensable, pero no es lo único que se tiene que hacer. ¿Le seguimos con otro? Sí, no sé cuánto nos queda más o menos. ¿Cuánto llevamos? Muy bien, tenemos 2 preguntas momsilas. ¿Qué pasa cuando se rompe la idea que tenía de una persona? Mamá, papá, pareja, amigo, jefe, lo que sea. Y luego, ¿cómo sobrevivo si esa era la persona a la que admiraba y seguía sus pasos? Cuando se rompe la imagen. Aquí sería interesante saber cuando se rompe, te la rompen. O alguna vez platicábamos también de que no hay gente que tal cual te decepcione o que cambie o que simplemente son máscaras que caen. Entonces la gente empieza a presentarse realmente como es. Y entonces yo seguía, por ejemplo, a una máscara. Una máscara, estabas enamorado de una máscara admirabas a una máscara y entonces aquí es importante que sepas que todo es dinámico. Las personas no somos como nos mostramos siempre en cualquier circunstancia con toda la gente. Es importante saber que aunque se trate de tu pareja, de tu papá, de tu mamá, de una figura que tú magnifiques, son seres humanos, tienen alma, tienen cuerpo, tienen mente, tienen emociones y no es su obligación ni su responsabilidad ser el ejemplo de lo que tú consideras que tienen que seguir siempre. Sí, cuando somos padres y todo esto, como que, digo yo no soy, pero me imagino que así es, tenemos que arrastrar con el ejemplo, más que jalar con la palabra. Claro. ¿No? Pero esta es una gran lección para ti, para saber que todo es dinámico, para saber que tienes que aprender que no es bueno idolatrar, que la decepción está en la imagen que tú te formas de la gente, no tanto en cómo realmente ellos son, sino qué expectativas tenía yo de esa persona conforme sabía que era y de pronto me las tiró. Entonces ahí hablamos de que no tienes que ser rígida en tus consideraciones con la gente. Tienes que saber que cualquiera que se te presente, ni la suegra es un demonio 100%, ni tu papá es el máximo ídolo superhéroe de la vida, o tu abuela, solo porque son tu abuela o tu papá. Tienen su fase, que en algún modo su parte sombra, que los une con la suegra que pudieras considerar que es tu peor enemigo. Y tu suegra, que es el peor monstruo que has visto, tiene su parte para quien puede ser una gran maestra y un gran ser humano. Es que somos un prisma que tenemos diferentes caras. Eso es lo que tienes que aprender de toda la gente con la que convives. Que todos, conforme se les presenten circunstancias en la vida, podrán reaccionar para adaptarse. Y esa reacción que tengan para adaptarse
puede presentarte a ti una cara que no te parezca, o la mejor, que digas, wow, qué forma de ser de esta persona, qué admirable, o qué mal reaccionaste ante esto, yo no esperaba que fuera así, qué decepción. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? Te preguntaría también. Tú seguro debes tener fans y retractores en tu vida, porque todos los tenemos. Claro. Gente a la que le caigas bien y a la que le caigas mal. No podemos ser ejemplo para todos de admiración. Entonces también pregúntate, ¿por qué tendrías que estar juzgando eso? Ok. ¿Cómo enseñarles a los niños a defenderse sin que agredan a los demás? ¿O cómo cuidarse del abuso sexual? ¿Cómo explicar esos temas para que ellos lo comprendan? Con mi enfoque, sin ser especialista en sexualidad ni en niños, pero sí en asuntos que podemos abordarlos desde nuestro enfoque, yo lo que considero es que a los niños se les debe hablar con toda claridad de cómo es la sexualidad desde que están chiquitos. Porque por decirles de la mariposita o de la abejita, después resulta que puede llegar un cabrón a bajarle los calzones y los niños no saben qué significa lo que les está haciendo. No lo están entendiendo y desde ahí lo empiezan a mandar al inconsciente porque dicen, no puedo con esto, no puedo con esto, no sé, lo desconozco, y después resulta que son niños con patrones de abuso, que se meten a relaciones donde buscan darle continuidad a esa forma a través de la cual conocieron la sexualidad. O algunos, ¿no?, ejercen el abuso. Entonces es importante que sepan y conozcan todo su cuerpo, así como sepan que en los pies también tienen 5 uñitas y que la chiquita se puede enterrar y cómo hacerle para que no. Si vamos subiendo, las rodillas te sirven para flexibilizar cuando te agachas, en vez de hacer toda la espalda así, para eso tienes las rodillas, para bajar y que no te lastimes. Y subiendo, mira tus piernas, la fuerza, los glúteos son así porque en medio tienen esto que es para que salga esto, y en la parte de enfrente tienes los genitales, que en los hombres son así, en las mujeres son acá, e incluso empezar a integrar la explicación de que hay personas que de repente nacen con los 2 órganos y entonces entran en una confusión de qué seré, pues no sé, todo esto porque es una realidad. Y saber para qué son y cómo funcionan, y cuando se tiene cierta madurez mental y del cuerpo y demás es cuando la gente empieza a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, mientras tú no llegues a esa edad, si una persona llega y se acerca a esa zona de tu cuerpo, tú tienes todo el derecho de correr, de decirle que no te parece, de venir a contármelo a mí, porque si alguien se acerca a ti y te quiere tocar, tú no tienes la culpa de nada, la que está mal es esa persona. Entonces tú tienes que venir aquí y decirme, sin asustarte, nada más decir, esto no es normal, yo me tengo que alejar de aquí. Y si no lo puedes hacer porque esa persona te somete, saber que es algo en lo que yo te voy a apoyar y vamos a trabajar juntos, con todas las palabras como se digan, sin tapujos, y es algo de lo que tú nunca vas a ser culpable y yo te voy a ayudar, y esa persona es la que estuvo mal. Tú no te pudiste zafar, no es tu culpa, entiendo que tengas miedo, y vamos a buscar una persona que te apoye, además de lo que yo como madre o padre te pueda ayudar. Conmigo vas a contar siempre, pero necesitamos, mira, hay especialistas que atienden a gente que no pudo escapar de una situación donde alguien la tocó porque era grande y la agarró y no se pudo zafar. Hay gente que te va a ayudar con eso. Hablarles de cierta forma como si fueran pequeños adultos, ¿no? Oye, ¿y los adultos somos grandes niños? Los adultos somos grandes niños, a veces de esos que hacen berrinches, de esos que hacen berrinches y que se privan, ¿no? Quiero esto, como Chabelo cuando se privaba. Entonces hay que ser niños de estos que se deleitan haciendo descubrimientos y que todavía tienen capacidad de asombro y que sonríen y que sobre todo pueden llegar a decirte como, ¿qué te pasó ahí? Pero, ¿sabes? No así de, uy, híjole, ¿qué te pasó? No, ¿qué te pasó ahí? Con esa naturalidad de decir, me quito esos tapujos. Los niños, yo creo que conforme nacen, tienen de repente algún antifaz chiquito y nosotros nos vamos encargando de que se pongan máscara tras máscara, tras máscara, tras máscara, sí, con el ejemplo que les damos. Y esto de a enseñar a los niños a que se defiendan sin que sean violentos o sin que agredan, creo que es importante, eso es parte de papá y mamá, por ejemplo, enseñarles, ¿no?, a defenderse sin que agredan a los demás. Sí, creo que lo bueno es saber establecer un límite con los niños entre que no exactamente si te pegan, pega, porque yo sí conozco gente que todavía así educa, pero si te pegan, tenemos que generar seres humanos más evolucionados y más inteligentes, que sepan dominar la situación por encima de quienes solamente conocen el recurso de la violencia. Entonces si me pega,
esto puede ponerse peor si yo regreso el golpe. Así que simplemente me alejo, pido ayuda, ¿no? Lo reporto con alguien de la escuela, le digo a mis papás, y tengo que aprender que solamente en casos en donde sea más severo, a veces sí me tengo que defender, pero no a través del ataque, sino si alguien te está golpeando, es saber poner un alto también a través del cuerpo, ¿no? De agarrar las manos, de poner una barrera, de decir hasta aquí. Que decir hasta aquí es muy distinto a decir yo también te voy a dar a ver quién se muere primero, a ver a quién le sale sangre. Ok, claro. Por otro lado también vemos que quién no se moqueteó de chico. A veces es importante hasta de repente decir tienes 1 o 2 peleas en tu haber, ¿no? En la primaria o algo así. Pero es importante que por lo menos lo que inculquen sea, probablemente algún día vayas a tener que defenderte de alguien. Procura que solo sea defenderte, no lo hagas con la intención de hacerle daño a esa persona y de sacarle sangre y de que llore. Procura que solo sea poner barrera con el cuerpo. Por eso hay muchas disciplinas, ¿no? Como el Kung Fu y el Taekwondo y todo esto que te es ayudan a aprender, por eso se llama contener. defensa personal. Por eso mucha gente lo hace y me parece que está bien. Aprender defensa personal, no ataque. Y todas estas disciplinas ayudan mucho porque aprender a un niño a decir cómo esquivar un golpe y a lo mejor al esquivarlo decir, pues mira, y aparte le hago por acá y cae de este lado. Y entonces, no lo lastimo, pero sí lo paro. porque de hecho esa persona se lastima sola con la misma fuerza con la que te va a atacar y tú aprendes a evadir. Porque claro. Entonces esa parte emocional y mental trabajenla ustedes y si pueden métanlos a cursos de defensa personal e involúcrense con la filosofía que tenga esa corriente de defensa personal a la que ustedes los metan, porque normalmente son filosofías orientales muy sabias, sí. para que los profesores les digan de qué se trata y cuál es el sentido, como de que el oponente con su propia fuerza se haga daño sin que yo lo tenga que atacar, para que ustedes esa parte teórica la refuercen en su casa. Y tienen un sistema de control de emociones y control de Digamos ira que maravilloso. Manejo. Porque si hay enojo, no lo controlan y lo tapan, sino es como, ¿qué hago con mi enojo? ¿No? Por eso muchas son como de mover el cuerpo, es una danza corporal y un movimiento. Y sacar. algo que iba a decir ahorita y se me estaba olvidando era, fíjense el ejemplo que ponen ustedes. Porque les pueden decir misa y llevarlos a clases, pero si en la noche el papá se madrea a la mamá, sí, o claro. la mamá se madrea al papá, o le pegan al niño con la chancla cuando hace algo mal, pues el niño no, o sea, va a decir, ¿cómo me dicen todo esto si cuando no hago la tarea me meten una moquetiza? O me la paso viendo el box. Perdón, digo, ahí vamos a entrar a lo mejor en polémica, pero pues yo soy de la opinión de que lo que tiene de deporte el box es lo que hacen cuando entrenan. No algo que cuando están en un ring ya tenemos casos de gente que ha salido muerta del ring y de pronto es como, no, pues es que es el deporte, le tocó. Ahí hay un mensaje, ¿no? Violencia genera violencia. Oye, ¿crees que estamos sobreprotegiendo a los niños ahora? Creo que hay casos en donde sí se les está sobreprotegiendo porque, esto ya para cerrar el programa, creo que también todo cuando está desequilibrado, para equilibrarse se tiene que ir al otro extremo. Entonces cuando entramos en esto de usted le dijo a mi hijo que no hizo la tarea y le hizo así con el dedo en el hombro y eso fue violencia. Entonces, pero tenemos tantos casos de abuso y de violencia dentro de las escuelas que es necesario irnos al otro extremo para que eventualmente lleguemos al punto medio de armonía. Entonces, claro. No hay que espantarnos, porque así como nos espantamos de las cosas que suceden, luego nos espantamos de que ahora la gente ya se está poniendo muy delicada con eso, pero cómo llegar a un punto medio sin probar antes los extremos, como ahora que dicen que a las mujeres no se les puede decir, oye, qué guapa estás, te puedo invitar a un café, porque es como, yo no te pedí que me dijeras guapa, te vale madre si estoy guapa, no te pregunté y lo considero una agresión y un abuso y un acoso y un abuso, cuando yo en lo personal no lo considero así, tal cual como lo dije. Si alguien llega y te dice, oye, qué guapa eres, ¿te gustaría salir a tomar un café conmigo o tienes compromiso? No lo veo mal, pero ahorita está muy cargado a que sí es un abuso, dado que tenemos un montón de violaciones y feminicidios y torteadas en el metro y abusos de padres a hijas y de padrastros a hijas. Entonces es bueno, es sano que nos vayamos al otro extremo y que ahorita sí esté penalizado incluso que te digan guapa, sabrosa, ¿dónde vas? Porque no te pregunté y porque entre eso y una violación pasaron 30 segundos en muchas mujeres. Sí. Entre no me respondiste el piropo, pues te agarro y te obligo y te violo y te tiro al canal. Entonces, sí, ahorita hay que aguantar vara con todo lo que consideremos que es una exageración porque es necesario.
¿La nalgada a tiempo vale? La nalgada a tiempo vale siempre y cuando no lo lastimes. O sea, una cosa es decir, eso no se hace, y otra cosa es agarrar el cinturón y dejarle las marcas en las pompas. Ok. Creo que sí es importante que conozcan parte de la contención a través de la fuerza física que no lastime, pero que sí sea como agarrar y ponerlo en su lugar, como algo enérgico. Que el niño no Ok. sienta que lo estás agrediendo y que no lo quieres. Que sienta que es un hasta aquí. Hasta aquí porque te agarré de los brazos y te puse aquí, o porque te di de esa nalgada como bombeadita. Pongan la mano así, no duele. Que sea como de, órale. Eso Ok. no duele. El niño llora porque dice, esto significa que me pegó, ¿no? Pero es así como de, hijo, ni siquiera te duele, ¿no? Y te las voy a seguir dando así para que aprendas que esto está mal cuando mis palabras no alcancen a llegar a que tú me entiendas. Pero nunca con el afán de lastimar. Una nalgadita así simplemente representa como un hasta aquí. Así Ok. como los puedes agarrar y contenerlos cuando están mal, ¿no? ¿Cómo se contiene un berrinche? Pues el berrinche, es que hay tantos puntos de vista entre que te dicen... En adultos y en niños, porque yo necesito varios para adultos. Pues en adultos, ¿qué podemos hacer cuando estamos en un berrinche? Generalmente ni siquiera que nos abracen y nos contengan nos es suficiente. A veces simplemente es como, déjenme en paz, lo que necesito es hacer mi berrinche y punto. Que déjenme Entonces, gritar y llorar y mentarme. Pero generalmente sí, tanto en niños como en adultos, como en el proceso terapéutico, es indispensable que si digas qué te pasa, qué quieres, no significa que te lo vaya a dar, pero cuéntame por qué lo quieres y para qué, y vacíate. Pero no precisamente para darle sentido al berrinche de que está sirviendo para obtener lo que quiere. Okay. Eso a grandes rasgos, pero porque hay muchas preguntas. Sí. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana cada viernes. Cada viernes recuerden que estamos en Tuning Radio, en iTunes, y en la página de 8:30 también se pueden meter a ver todos los podcasts de los programas, los artículos, todas las emisiones pasadas. Gracias a la producción de 8:30. Gracias, Claudia, por estar conmigo el día de hoy, como siempre. Gracias a ti, Jaime. Gracias, Constanza. Gracias, despídete. Adiós. Gracias a Dios, gracias a las Momsilas. Y les recuerdo que para cualquier, ahorita que estuvieron preguntando, proceso terapéutico, taller, etcétera, viene un taller en abril. La terapia ahí está disponible siempre en La Condesa. Métanse a jaimelugo.com, ahí está toda la información, las citas al 55 18 18 81 87. Y cualquier cosa también en los comentarios en 8:30 nos pueden hacer sus preguntas y ahí les damos otra vez la información. Yo soy Jaime Lugo y muchas gracias por haber estado con nosotros, a todas las Momsilas. Besitos de luz a todas. Nos vemos ya el próximo viernes desde Casa Nueva y en vivo.